Zaira estaba en el altar, durante su boda, cuando el velo rojo fue levantado y vio el rostro de Malik al-Sharif, el hombre al que había amado y al que fue forzada a abandonar 6 años atrás. El aire pareció congelarse en sus pulmones, cada susurro de los invitados, cada parpadeo de las velas doradas, todo se detuvo en ese instante de reconocimiento. No era un desconocido, no era un acuerdo comercial para salvar a su familia, era él. El hombre cuyo recuerdo había guardado como un tesoro y una herida, el mismo que ahora la miraba con una frialdad que nunca antes había conocido. El lujo del palacio, la seda de su vestido, el peso de las joyas sobre su piel, todo se convirtió en el decorado de una pesadilla. En ese momento, Zaira comprendió que no había sido salvada, sino capturada. Que cada paso que la había llevado a ese altar, no había sido producto del destino o la desesperación de su padre, sino de un plan meticuloso, diseñado por el único hombre que ella creyó que jamás le haría daño. Su corazón, que había latido con resignación, ahora martilleaba con un terror puro y absoluto. Podéis imaginar el horror de descubrir que durante 6 años habéis estado siendo observadas, manipuladas, y que un hombre poderoso ha planeado deliberadamente comprar las deudas de vuestra familia para traeros de vuelta, no por amor sino por venganza. Zaira lo vivió en carne propia. El hombre que una vez le susurró promesas de un futuro juntos, ahora la miraba como si fuera un objeto adquirido, una pieza final, en un tablero de ajedrez que solo él controlaba. La revelación no llegó como una ola, sino como un rayo que partió su mundo en dos. Cada recuerdo de los últimos años se tiñó de sospecha. Cada dificultad financiera de su familia, cada conversación sobre su futuro, cada lágrima de su padre al confesarle que debía casarse para saldar una deuda impagable. Todo cobraba un nuevo y siniestro significado. Estaba atrapada en una red tejida con hilos de obsesión y dinero, y el hombre que sostenía esos hilos era el mismo al que una vez le había entregado su corazón. La boda no era una unión, era una sentencia. Antes de que descubramos cómo Malik había planeado el matrimonio de Zaira durante 6 años, cómo ella se enfrentó a la realidad de haber sido comprada como una mercancía, cómo casi murió en el desierto intentando huir, y cómo la verdad finalmente los reunió de una forma completamente diferente. Comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia. Y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte ni un solo detalle de cómo una mujer descubrió que estaba siendo destruida por una obsesión disfrazada de venganza, y cómo encontró la fuerza para cambiar su destino. Lo que sucedió en esa tienda aislada en el desierto, lejos de cualquier testigo, fue el comienzo de una batalla por su alma, su libertad y su propia identidad, una batalla que nadie, ni siquiera el propio Malik, esperaba que ella estuviera dispuesta a librar hasta las últimas consecuencias, demostrando que el amor y la verdad son más poderosos que cualquier plan de venganza. El mundo de Zaira se desmoronó en el silencio que siguió al levantamiento del velo. El murmullo de los invitados se convirtió en un zumbido distante, un ruido de fondo para el cataclismo que ocurría en su interior. Miró a Malik, buscando un destello del joven que había conocido, del hombre que le leía poesía bajo las estrellas y le prometía que su amor era más fuerte que cualquier tradición o barrera social. Pero no encontró nada de él. En su lugar, había un jeque, un hombre forjado en el poder y el resentimiento, cuyos ojos oscuros no reflejaban amor, sino posesión. Un escalofrío recorrió su espalda, un frío que nada tenía que ver con la temperatura del gran salón del palacio. Era el frío del reconocimiento de que había sido engañada de la forma más cruel posible. Su padre no le había vendido a un extraño, la había entregado, sin saberlo, al arquitecto de su propia ruina emocional. La confianza que había depositado en su familia, la fe ciega en que la protegían se hizo añicos. La noche anterior, su padre se había sentado a los pies de su cama, con los ojos llenos de una vergüenza que ella había confundido con tristeza. Le había hablado de deudas, de honor perdido, de un sacrificio necesario para salvar el nombre de los Mansuri. Zaira, con el corazón roto pero llena de un sentido del deber, había aceptado su destino. Había llorado en silencio, no por el matrimonio con un desconocido, sino por la vida que nunca tendría, la vida que había soñado junto a Malik. Ahora, de pie frente a él, esa conversación se repetía en su mente con una claridad aterradora. Las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión brutal. Las dificultades financieras de su padre no eran una casualidad. La generosa oferta del jeque anónimo no era un acto de benevolencia. Era una transacción. Una compra.
Malik no había tropezado con la oportunidad de ayudar a la familia de la mujer que lo había rechazado. La había creado. Había esperado, pacientemente, a que estuvieran lo suficientemente desesperados como para venderle lo único que él realmente quería, a ella. Malik se inclinó hacia ella, su aliento cálido rozando su oreja mientras el imán finalizaba la ceremonia con palabras que para Zaira sonaban huecas, vacías de todo significado sagrado. El aroma de sándalo y poder que emanaba de él era abrumador, casi asfixiante. Ella esperaba una palabra de consuelo, una explicación, quizás incluso un atisbo de arrepentimiento. En cambio, lo que él le susurró, fue una sentencia, pronunciada con una voz tan baja y controlada, que nadie más pudo oírla, pero que para ella resonó como un trueno. Te he comprado, dijo, y cada sílaba era un golpe. He pagado cada céntimo de la deuda de tu padre, cada lágrima que derramó, cada noche que pasó sin dormir. Todo eso lo he comprado. Y ahora, tú eres toda mía. Zaira sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era una esposa. Era un trofeo. Una posesión adquirida para saldar una cuenta pendiente. Una humillación que él había planeado durante 6 largos y solitarios años. El amor que una vez compartieron, no era más que el combustible de su venganza. El resto de la ceremonia pasó como un borrón. Zaira se movía como un autómata, sus miembros pesados y su mente entumecida. Sentía las miradas de los invitados sobre ella pero no podía registrar sus expresiones. Veían a una novia radiante o a una prisionera caminando hacia su celda. Buscó con la mirada a su padre entre la multitud. Lo encontró de pie, con una sonrisa forzada y los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Por un instante, un odio feroz la consumió. ¿Cómo pudo no saberlo? ¿Cómo pudo ser tan ciego como para no investigar la identidad del hombre al que le estaba entregando a su única hija? Pero entonces vio la confusión en su rostro, la genuina sorpresa al ver la interacción entre ella y el jeque, y comprendió algo aún más doloroso. Su padre no había sido un cómplice, sino otra herramienta en el elaborado plan de Malik. Había sido manipulado tan fácilmente como ella, su desesperación utilizada como un arma para llevarla de vuelta a los brazos de su verdugo. La traición no era solo de Malik. Era un fracaso de protección de la única persona que debía haberla mantenido a salvo. Cuando la ceremonia terminó, 2 guardias se acercaron a ella. No eran las damas de honor que la habían ayudado a vestirse esa mañana, con sus risas y sus buenos deseos. Eran hombres altos, imponentes, con rostros inescrutables, que no la miraban como a la nueva señora del palacio, sino como a un paquete que debía ser entregado. Malik les hizo un gesto con la cabeza, una orden silenciosa que selló su destino. No la tocaron, pero su presencia era una barrera invisible, una clara advertencia de que cualquier intento de resistencia sería inútil. La guiaron a través de pasillos dorados y patios adornados con fuentes, alejándola del bullicio de la fiesta de bodas. La celebración no era para ella. Era un espectáculo para el mundo, una demostración del poder de Malik. Su verdadera noche de bodas, se dio cuenta con un pánico creciente, no tendría lugar en una lujosa suite nupcial, sino en un lugar elegido específicamente para su humillación. El aire fresco de la noche del desierto la golpeó cuando salieron del palacio. El cielo estaba lleno de estrellas, un manto infinito de diamantes sobre la oscuridad, pero Zaira no encontró consuelo en su belleza. Recordó las noches que había pasado con Malik mirando ese mismo cielo, soñando con un futuro que ahora parecía una fantasía cruel. Un vehículo todoterreno negro la esperaba, con el motor en marcha. La puerta se abrió, y uno de los guardias le indicó que subiera. No hubo palabras, solo gestos fríos y eficientes. Mientras el coche se adentraba en la inmensidad del desierto, dejando atrás las luces del palacio, Zaira se sintió más sola que nunca en su vida. Miró por la ventanilla, viendo cómo el único faro de civilización se encogía hasta convertirse en un punto de luz, y luego desaparecía por completo. Estaba siendo llevada a un lugar desconocido, un lugar donde nadie podría oír sus gritos, un lugar donde estaría completamente a merced del hombre que había pasado 6 años planeando cómo destruirla. El viaje duró lo que pareció una eternidad. El silencio en el coche era absoluto, roto solo por el rugido del motor, y el crujido de los neumáticos sobre la arena. Zaira se abrazó a sí misma, intentando controlar los temblores que sacudían su cuerpo. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué tanto odio?
¿Qué había hecho ella para merecer una venganza tan calculada y cruel? El recuerdo de su rechazo a Malik, 6 años atrás, la asaltó. Recordó el dolor en sus ojos, la confusión, la humillación pública que le había infligido. Pero lo había hecho para protegerlo, forzada por una amenaza que nunca pudo revelarle. Había sacrificado su propia felicidad creyendo que le estaba salvando la vida. Y ahora, ese mismo sacrificio se había convertido en el arma que él usaba contra ella. La ironía era tan amarga que le quemaba la garganta. Él no veía su sacrificio, solo veía la traición, y estaba decidido a hacérsela pagar. Finalmente el vehículo se detuvo. En medio de la nada, iluminada por la luna, se alzaba una única tienda. Era grande y lujosa, hecha de sedas blancas que ondeaban suavemente con la brisa nocturna, pero su aislamiento era absoluto. Parecía una isla solitaria en un océano de arena. No había otros edificios, ni otros vehículos, ni señales de vida. Los guardias la escoltaron hasta la entrada, y con un último gesto respetuoso pero impersonal, se retiraron, dejándola sola frente a la entrada de su prisión dorada. El coche se dio la vuelta y se alejó, su sonido desvaneciéndose en la distancia hasta que el único ruido fue el silbido del viento. Zaira se quedó allí, de pie, el vestido de novia manchado de polvo, el corazón latiendo con una mezcla de terror y resignación. Sabía que Malik estaba dentro, esperándola. Este era el escenario que había elegido para su confrontación, un lugar donde no habría escapatoria, ni física, ni emocional. Con un suspiro tembloroso, Zaira apartó la solapa de tela y entró. El interior era tan opulento como el palacio. Alfombras persas cubrían el suelo, cojines de seda estaban esparcidos por todas partes, y lámparas de aceite de latón proyectaban una luz cálida y parpadeante. En el centro de la tienda, de espaldas a ella, estaba Malik. Contemplaba un brasero de cobre donde ardían unas brasas. No se giró al oírla entrar. El silencio se alargó, tenso y pesado. Zaira esperó, con cada nervio de su cuerpo en alerta máxima. Quería gritarle, exigirle una explicación, contarle la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se sentía despojada de todo poder, reducida a una simple espectadora en el drama de su propia vida. Era su noche de bodas, y en lugar de amor y celebración, solo había un silencio cargado de 6 años de dolor, malentendidos, y un deseo de venganza que amenazaba con consumirlos a ambos. Finalmente, Malik habló, su voz tranquila pero cortante como el cristal. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Zaira», dijo, sin volverse. «Aquí aprenderás lo que significa pertenecerme». Cada palabra era una afirmación de su poder, una anulación de su voluntad. No había rastro del joven que la había amado. Solo quedaba el jeque que la había comprado. En ese momento, Zaira comprendió la verdadera profundidad de su plan. No se trataba solo de poseerla, de tenerla como esposa. Se trataba de despojarla de su identidad, de su pasado, de su propia alma, hasta que no quedara nada más que la mujer que él había moldeado a su antojo. La tienda no era una morada temporal, era un crisol, y él pretendía quemar todo lo que ella era hasta que solo quedaran cenizas. El horror que había sentido en el altar no era nada comparado con el terror helado que ahora se apoderaba de ella. Su luna de miel no sería una celebración del amor, sería una lección de sumisión, y la lección estaba a punto de comenzar. Los primeros rayos del sol se filtraron a través de la seda blanca de la tienda, pintando el interior con una luz suave y etérea, que contrastaba violentamente con la oscuridad que Zaira sentía en su alma. Había pasado la noche en vela, acurrucada en un diván, escuchando los sonidos del desierto y el latido desbocado de su propio corazón. Cada ráfaga de viento que hacía ondear la tela era un recordatorio de su absoluto aislamiento. No había guardias a la vista, ni sirvientes. Solo ella y la inmensidad de la arena. Se levantó, con el cuerpo dolorido por la tensión, y exploró su jaula dorada. Había agua fresca en una jarra de plata, dátiles y frutos secos en una bandeja de cobre. Todo estaba dispuesto para su comodidad, una comodidad que se sentía como un insulto, como el cuidado que se le prodiga a un pájaro exótico en una jaula antes de exhibirlo. Era una prisionera, y el lujo que la rodeaba solo servía para acentuar los barrotes invisibles de su cautiverio. El silencio era su carcelero, y la soledad, su única compañera en el comienzo de su nueva y aterradora vida. Malik no apareció hasta bien entrada la mañana. Entró en la tienda sin hacer ruido, como una sombra, y la encontró de pie junto a la entrada, mirando el horizonte vacío.
No le preguntó cómo había dormido ni si necesitaba algo. Su rostro era una máscara de indiferencia, sus ojos oscuros la recorrían como si estuviera evaluando una propiedad recién adquirida. Zaira se obligó a mantenerse erguida, a no mostrar el miedo que la paralizaba. Se había jurado a sí misma durante la larga noche que no le daría la satisfacción de verla rota. Él se detuvo a unos pasos de ella, el poder emanando de él en oleadas casi palpables. Su voz, cuando finalmente habló, era tan fría y desprovista de emoción como el viento del desierto en pleno invierno. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, diseñada para herir, para despojarla de cualquier esperanza que pudiera albergar. Era el comienzo de su venganza, y él quería que ella entendiera perfectamente los términos de su rendición, una rendición que ni siquiera sabía que había firmado hasta que fue demasiado tarde. Quiero que entiendas tu posición aquí, Zaira, comenzó él, su mirada fija en la de ella sin permitirle escapar. Ante el mundo, eres mi esposa, la jequesa Zaira al-Sharif. Llevarás mis joyas, vivirás bajo mi techo y disfrutarás de la protección de mi nombre. Pero aquí, dijo, haciendo un gesto que abarcaba la tienda y el desierto que los rodeaba, en la intimidad que nunca compartiremos, no serás nada más que el recordatorio viviente de tu traición. Hizo una pausa, dejando que el veneno de sus palabras se hundiera. Nunca te tocaré, nunca compartiré mi cama contigo. Nunca serás una esposa en el verdadero sentido de la palabra. Vivirás una vida de lujo vacío, rodeada de todo lo que el dinero puede comprar, pero privada de lo único que una mujer como tú anhela, el afecto de un hombre. Esta es mi venganza. Serás mía en el papel, pero tu cuerpo y tu corazón permanecerán tan solos como los dejaste el día que me humillaste. Cada amanecer te despertarás en esta jaula dorada y recordarás lo que perdiste. El impacto de sus palabras fue físico. Zaira sintió como si le hubieran golpeado, robándole el aire de los pulmones. Una parte de ella, la parte que tenía la intimidad forzada con este extraño en el que se había convertido Malik, sintió un retorcido alivio. Pero esa sensación fue ahogada casi de inmediato, por una ola de humillación tan profunda y devastadora, que la hizo tambalearse. No era solo un rechazo, era una anulación. La estaba convirtiendo en un fantasma en su propia vida, una esposa de nombre, un objeto decorativo en su palacio. La venganza de Malik no era una explosión de ira, sino una tortura lenta y calculada. Quería que ella sintiera el mismo vacío que él había sentido durante 6 años, pero magnificado por la proximidad, por la constante visión de lo que podría haber sido, y nunca sería. La miró una última vez, con una satisfacción gélida en sus ojos, antes de darse la vuelta y salir de la tienda, dejándola sola con la sentencia que acababa de dictar. Zaira se derrumbó sobre los cojines, no llorando, sino temblando de una rabia impotente. Los 3 primeros días transcurrieron en un silencio casi absoluto. La comida aparecía en la entrada de la tienda a intervalos regulares, dejada por manos invisibles. Malik entraba y salía, a veces sentándose a leer o a trabajar en unos documentos, ignorándola por completo, como si ella fuera una pieza más del mobiliario. Su presencia era una forma de tortura en sí misma. Zaira podía sentir su mirada sobre ella cuando pensaba que no se daba cuenta, una mirada intensa, inquisitiva, que la hacía sentir como un insecto bajo un microscopio. El shock inicial comenzó a dar paso a una determinación fría. Si él quería jugar a la guerra psicológica, ella no se lo pondría fácil. Empezó a observar, a analizar cada uno de sus movimientos, cada inflexión en su voz, cuando hablaba con los pocos mensajeros que se atrevían a acercarse a la tienda. Se convirtió en una estudiante de su carcelero, buscando grietas en su armadura de indiferencia, cualquier indicio del hombre que una vez había amado. Sabía que su supervivencia dependía de entender al monstruo en el que se había convertido. Al 4.º día, la monotonía se rompió con la llegada de un visitante. Un hombre mayor, con una barba blanca y ojos amables pero penetrantes, se presentó en la entrada de la tienda. Malik lo recibió con un respeto que Zaira no le había visto mostrar a nadie. Era Zaid, el consejero más antiguo, el hombre que había servido al padre de Malik y ahora le servía a él. Zaid la saludó con una inclinación de cabeza, y en su mirada, Zaira no vio la fría deferencia de los demás, sino una chispa de compasión, curiosidad. Durante su visita, mientras hablaba con Malik de asuntos de Estado, sus ojos se desviaban hacia ella de vez en cuando como si estuviera tratando de descifrar un enigma. Zaira sintió, por primera vez desde que llegó, que no estaba completamente sola en su análisis.
Había alguien más en ese desierto que parecía cuestionar la narrativa de poder y venganza que Malik estaba construyendo con tanto esmero a su alrededor. Zaid no era un enemigo. Podría ser una fuente de información, una ventana al mundo del que había sido arrancada. Aprovechando un momento en que Malik se alejó para recibir un mensaje, Zaid se acercó a ella. Su voz era baja, casi un susurro. «El jeque es un hombre de pasiones profundas, mi señora», dijo, sin mirarla directamente, como si estuviera comentando el clima. A veces, esas pasiones pueden confundirse. Lo que un hombre llama venganza, otro podría llamarlo de una forma muy diferente. Las palabras eran ambiguas, pero el mensaje era claro. Zaid estaba plantando una semilla de duda, no sobre los hechos, sino sobre la motivación. Le estaba diciendo que mirara más allá de la superficie, que la historia que Malik contaba incluso a sí mismo, podría no ser toda la verdad. 6 años es mucho tiempo para alimentar un rencor, continuó el anciano. Un rencor se enfría, se asienta como el polvo. Pero hay otros fuegos que, si no se extinguen, arden bajo la superficie, esperando el momento de consumir todo lo que encuentran a su paso. Con esas palabras crípticas, se retiró, dejando a Zaira con más preguntas que respuestas, pero también con una nueva perspectiva. Las palabras de Zaid resonaron en la mente de Zaira durante días. Lo que un hombre llama venganza, otro podría llamarlo de una forma muy diferente. ¿Obsesión? ¿Era eso lo que el anciano insinuaba? La idea la aterrorizó y, a la vez, le dio una extraña sensación de poder. Un hombre movido por la venganza pura podría destruirla y seguir adelante. Pero un hombre obsesionado era diferente. Un hombre obsesionado estaba encadenado a ella tanto como ella lo estaba a él. Su indiferencia, su crueldad, todo podría ser una fachada para ocultar algo mucho más profundo y vulnerable. Empezó a buscar pruebas, no solo de su plan, sino de la naturaleza de sus sentimientos. Si Zaid tenía razón, entonces la armadura de Malik no era impenetrable. Tenía que haber grietas, momentos en los que la máscara se deslizara y revelara al hombre que había debajo. Su prisión se convirtió en su laboratorio, y Malik, en el sujeto de su intenso y desesperado estudio. Ya no era solo una víctima, era una detective, buscando la verdad que podría quizás liberarla. Zaira recordaba una conversación que había escuchado entre Zaid y Malik la tarde anterior, mientras fingía dormir. El consejero había sido más directo con el jeque. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres, mi señor?, había preguntado Zaid, su voz teñida de preocupación. Humillar a la mujer por la que has esperado 6 años. ¿Te traerá la paz que buscas? Malik había respondido con una frialdad cortante. Me traerá justicia. Ella aprenderá su lección. Pero Zaid no se había rendido. La justicia es un plato que se sirve frío, es cierto. Pero la obsesión es un veneno que se bebe caliente, día tras día. Te consume desde dentro hasta que no queda nada del hombre que eras. Mírate, Malik. No has sonreído de verdad desde que ella se fue. ¿Es esto justicia, o es el único camino que encontraste para mantenerla cerca de ti, aunque sea a través del dolor? Un silencio tenso había llenado la tienda, y Zaira, conteniendo la respiración, había esperado la respuesta de Malik. Pero no hubo ninguna. Solo el sonido de su respiración agitada, la respuesta de un hombre confrontado con una verdad que no quería admitir. La oportunidad de buscar pruebas físicas llegó una tarde cuando Malik fue llamado urgentemente al palacio. La dejó sola, con la advertencia implícita de que no había a dónde ir. Tan pronto como su vehículo desapareció en el horizonte, Zaira comenzó a registrar la tienda. Su corazón latía con fuerza, temerosa de ser descubierta, pero impulsada por una necesidad desesperada de entender. Buscó en los baúles, entre los cojines, debajo de las alfombras. No encontró nada. A punto de rendirse, sus dedos rozaron una tabla suelta bajo un pesado cofre de madera tallada. Con un esfuerzo, lo movió y levantó la tabla. Debajo, en un compartimento oculto, había una caja de cuero. Sus manos temblaban mientras la abría. Lo que encontró dentro le heló la sangre y confirmó sus peores temores, superando todo lo que había imaginado. No era solo una venganza impulsiva. Era una campaña meticulosamente planeada, documentada con una precisión aterradora, que abarcaba cada uno de los 6 años que habían estado separados. Dentro de la caja había una carpeta. La primera sección contenía documentos financieros,
copias de los préstamos que su padre había solicitado, los informes de sus crecientes deudas, y finalmente, el contrato de compra de esa deuda, por una de las corporaciones fachada de Malik. Las fechas se remontaban a más de un año atrás. Él no había aprovechado una oportunidad. La había creado, esperando pacientemente a que la soga financiera se apretara alrededor del cuello de su familia hasta que no tuvieran más opción que aceptar su generosa oferta de matrimonio. Ver la desesperación de su familia cuantificada en cifras, convertida en un arma para atraparla, le revolvió el estómago. Cada conversación preocupada que había tenido con su padre, cada noche de insomnio de su madre, todo había sido orquestado o al menos, explotado por el hombre que ahora la mantenía prisionera. La manipulación era tan profunda, tan calculada, que se sentía como una violación de su propia historia personal. La segunda sección de la carpeta era aún más escalofriante. Contenía informes de un investigador privado. Informes detallados, semanales, que abarcaban los últimos 6 años. Su vida entera estaba allí, en esas páginas. Dónde trabajaba, con quién hablaba, las pocas veces que había salido con amigos, incluso fotografías suyas, tomadas desde la distancia, caminando por la calle, sentada en un café, riendo con alguien. Estaba todo allí. Él la había estado observando. Durante 6 largos años, mientras ella lloraba su pérdida y se aferraba a su recuerdo, él la había estado vigilando, estudiando cada uno de sus movimientos como un científico observa un espécimen. La sensación de ser observada, de que su vida no le había pertenecido realmente durante todo ese tiempo, era asfixiante. El hombre que la había comprado no era un extraño, ni siquiera era el amante despechado que recordaba. Era un fantasma que había acechado en las sombras de su vida, invisible pero siempre presente, esperando su momento. Zaira se sentó en el suelo de la tienda, con los documentos esparcidos a su alrededor, temblando incontrolablemente. El horror de la revelación era total. No era solo una cuestión de venganza por un corazón roto. Era una obsesión en toda regla, una fijación que había llevado a Malik a dedicar 6 años de su vida a planificar su regreso. No como una igual, no como una amante perdonada, sino como un objeto a ser poseído. La frialdad de su declaración de que nunca la tocaría cobraba ahora un nuevo y retorcido sentido. No era solo para castigarla, era, quizás, para protegerse a sí mismo. Tal vez temía que si la tocaba, si permitía que la intimidad entrara en su ecuación cuidadosamente construida, la fachada de venganza se derrumbaría y revelaría la cruda y desesperada obsesión que había debajo. Él la quería allí, bajo su control, donde pudiera verla todos los días, pero a una distancia segura que le permitiera mantener la ilusión de que él estaba al mando de sus emociones. Con manos temblorosas, Zaira volvió a guardar los documentos en la caja y la escondió de nuevo en su compartimento secreto. Se sentó en el diván, intentando calmar el torbellino de su mente. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con algo más, una extraña y amarga claridad. Ya no estaba a oscuras. Conocía el alcance de su plan, la profundidad de su obsesión, y ese conocimiento, aunque aterrador, era un arma. Ahora podía interpretar sus acciones, entender sus contradicciones, podía ver más allá de la máscara de jeque frío y vengativo. Veía a un hombre atormentado, un hombre que había construido una elaborada prisión para ella, solo para descubrir que él también estaba atrapado dentro, encadenado a la misma obsesión que lo había impulsado. La dinámica de poder, aunque todavía abrumadoramente a favor de él, había cambiado sutilmente. Ella ya no era solo la prisionera. Era la única que conocía la verdad sobre su carcelero. A partir de ese día, Zaira comenzó a documentar mentalmente cada detalle del comportamiento de Malik. Observó cómo su mirada se detenía en ella cuando pensaba que no lo veía, una mezcla de anhelo y resentimiento. Notó cómo su mandíbula se tensaba cuando ella reía por algún recuerdo lejano, como si el sonido de su felicidad fuera una afrenta personal. Una noche, mientras una brisa fría entraba en la tienda, ella se estremeció involuntariamente. Vio cómo él, desde el otro lado de la tienda, hizo un movimiento instintivo para coger un chal de lana y dárselo, pero se detuvo a mitad de camino, apretando la tela en su puño antes de dejarla caer y darle la espalda bruscamente. Eran momentos fugaces, casi imperceptibles, pero para Zaira eran como faros en la oscuridad. Eran las grietas en su armadura, la prueba de que el hombre que la había amado todavía existía en algún lugar bajo las capas de dolor y orgullo herido. Su frialdad no era natural, era una disciplina, una actuación constante que requería un esfuerzo enorme. La tensión en la tienda se hizo casi insoportable.
Era un silencio cargado de palabras no dichas, de emociones reprimidas. Saira ya no sentía solo miedo, sentía un complejo laberinto de emociones. Había rabia por su manipulación, horror por su obsesión, pero también una punzada de compasión por el hombre roto que se escondía detrás del jeque. ¿Cómo podía alguien vivir así, consumido por el pasado durante 6 años? ¿Qué clase de vida era esa? Se dio cuenta de que su venganza no solo la estaba destruyendo a ella, lo estaba destruyendo a él también, manteniéndolo anclado a un momento de dolor del que era incapaz de escapar. El matrimonio no era solo su prisión, era la de él. Estaban atrapados juntos en ese desierto, 2 almas heridas orbitando la una alrededor de la otra, unidas por una conspiración que había nacido de un amor desesperado, y se había disfrazado de la más cruel de las venganzas. Ella sabía que algo tenía que romperse. La situación era insostenible. O uno de los dos se quebraría, o ambos serían consumidos por el fuego que Malik había encendido. La quietud de la tienda se había convertido en un grito silencioso, una presión insoportable que amenazaba con aplastar a Saira desde dentro. 3 días de aislamiento, 3 días de ser tratada como un fantasma, 3 días de procesar la horrible verdad contenida en aquella caja de cuero. Ya no podía respirar el mismo aire que él. No podía soportar el peso de su mirada cargada de una obsesión que él se negaba a nombrar. La venganza era una mentira, una excusa para mantenerla cerca, y esa proximidad era una tortura mucho más cruel que cualquier castigo físico. Sabía que quedarse allí significaba marchitarse, desaparecer lentamente hasta no ser más que la sombra que él quería que fuera. La huida ya no era una opción. Era una necesidad, un acto de supervivencia tan primordial como respirar. Recordó haber visto un caballo árabe, esbelto y fuerte, atado cerca de la tienda para el uso de los mensajeros. Esa noche, mientras la luna se ocultaba tras un velo de nubes, ese caballo se convertiría en su única esperanza de libertad. La decisión estaba tomada. Prefería morir libre en el desierto que vivir un solo día más como el trofeo de un hombre roto. Con el corazón martilleándole en el pecho tan fuerte que temía que su eco despertara a Malik, Saira se deslizó fuera de la tienda. El aire nocturno era frío y cortante, un bienvenido contraste con la atmósfera sofocante de su prisión dorada. Se movió con un sigilo que no sabía que poseía, cada paso sobre la arena cuidadosamente medido. El caballo resopló suavemente cuando se acercó, sus grandes ojos oscuros reflejando la escasa luz de las estrellas. Le susurró palabras tranquilizadoras, su mano temblorosa acariciando su cuello. Desató las riendas con dedos torpes y con un esfuerzo que le costó todo su aliento, logró montar. Por un instante, sentada a horcajadas sobre la poderosa bestia, sintió una oleada de euforia. Era libre. Con un suave toque de sus talones, instó al caballo a avanzar, primero a un paso cauteloso, y luego, una vez que estuvo lo suficientemente lejos de la tienda para no ser oída, a un galope desenfrenado. El viento azotaba su rostro, enredando su cabello, y por primera vez en días, sintió que podía respirar de nuevo, un aliento de esperanza en la vasta oscuridad del desierto. Pero el desierto es un ente caprichoso, un guardián celoso de sus secretos. La brisa que al principio se sentía como una caricia de libertad, pronto se convirtió en un viento aullante y agresivo. El cielo, antes salpicado de estrellas, se tornó de un negro opaco y amenazador. Saira miró hacia atrás, y vio que la lejana luz de la tienda había desaparecido, no por la distancia, sino engullida por una oscuridad que avanzaba. Se dio cuenta, con un pánico creciente, de que no estaba galopando hacia la libertad, sino directamente hacia el corazón de una tormenta de arena. El viento comenzó a levantar la arena en remolinos, picando su piel como miles de agujas. El caballo se puso nervioso, relinchando y luchando contra las riendas. Saira intentó calmarlo, pero su propia voz se perdía en el rugido creciente de la tormenta. Creía escapar de una prisión hecha por el hombre, solo para caer en otra mucho más antigua y letal, una prisión de viento y arena de la que no había escapatoria posible. La naturaleza misma parecía haberse puesto del lado de su captor. Dentro de la tienda, Malik se despertó de un sueño inquieto. No fue un ruido lo que lo sacó de su letargo, sino una sensación, una premonición helada que se instaló en el fondo de su estómago. Un silencio antinatural llenaba el espacio, un vacío donde antes había estado la sutil presencia de Saira, incluso en su lado opuesto de la tienda.
Se incorporó de un salto, sus ojos recorriendo la penumbra. El diván donde ella dormía estaba vacío. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura recorrió su espalda. «Zaira», llamó, su voz ronca por el sueño y una incipiente ansiedad. No hubo respuesta. Se levantó y cruzó la tienda en 2 zancadas. La solapa de la entrada ondeaba violentamente con un viento que no era normal. Su corazón se detuvo. Miró hacia el lugar donde solía estar el caballo del mensajero. Estaba vacío. Y entonces, escuchó el aullido distante de la tormenta. Un rugido que sonaba como el fin del mundo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Ella, no estaba. Había huido. Y se había adentrado directamente en la boca del lobo. El plan, los 6 años de meticulosa planificación, la fachada de venganza, todo se desintegró en ese instante. El jeque frío y calculador desapareció, dejando en su lugar a un hombre consumido por un pánico primordial. Corrió hacia su propio semental, un magnífico animal negro como la noche, atado a pocos metros de distancia. No se molestó en ponerle la silla de montar, no había tiempo. Saltó sobre su lomo desnudo, aferrándose a sus crines mientras lo espoleaba hacia la oscuridad devoradora. El viento le arrancaba el aliento, la arena le cegaba, pero no le importaba. Solo una cosa importaba. Encontrarla. La venganza, el orgullo herido, la humillación. Todo se convirtió en cenizas frente al terror abrasador de perderla. No a manos de otro hombre, no por su propia elección, sino por la furia ciega del desierto que él mismo había elegido como escenario para su cruel juego. La ironía era tan amarga que le quemaba la garganta. El hombre que la había comprado para poseerla, ahora galopaba hacia una muerte casi segura solo por la posibilidad de salvarla. Para Zaira el mundo se había reducido a un caos de arena y viento, la tormenta la había envuelto por completo, un torbellino rugiente que borraba el cielo y la tierra. La visibilidad era nula. No sabía en qué dirección iba, si se alejaba o se acercaba a la tienda. El caballo, completamente aterrorizado, se encabritaba y corcoveaba, luchando por mantenerse en pie contra las ráfagas que amenazaban con derribarlos a ambos. Zaira se aferraba a las riendas con todas sus fuerzas, sus nudillos blancos, su cuerpo entero tenso por el esfuerzo. Cada ráfaga de viento era un golpe, cada grano de arena una aguja afilada. Sentía que sus fuerzas la abandonaban, el frío calando sus huesos a pesar del calor abrasivo de la arena. El desierto, que había simbolizado la promesa de una nueva vida, se había convertido en su tumba. Gritó, pero el sonido fue instantáneamente devorado por el estruendo de la tormenta, un grito de auxilio que nadie escucharía jamás. Estaba completamente sola, perdida en el corazón de la furia de la naturaleza. El momento final llegó con una violencia brutal. Una ráfaga de viento particularmente salvaje golpeó al caballo de costado, haciéndole perder el equilibrio. El animal relinchó, un sonido agudo de puro terror, y se encabritó violentamente, tratando de recuperar el control. Fue demasiado para Zaira. Sus manos, entumecidas y agotadas, perdieron su agarre. Sintió una sensación de ingravidez por una fracción de segundo, un vuelo horrible a través del aire turbulento, y luego el impacto. Su cabeza golpeó algo duro, oculto bajo la arena, y un dolor blanco y cegador explotó detrás de sus ojos. El mundo giró en una espiral de colores oscuros y luego se desvaneció en la nada. Su último pensamiento consciente fue una imagen borrosa del rostro de Malik, no el rostro frío del jeque, sino el del joven que le había prometido amor eterno bajo las estrellas. Luego, la oscuridad la reclamó, mientras la arena, movida por el viento incesante, comenzaba a cubrir su cuerpo inmóvil, enterrándola lentamente bajo un manto silencioso y mortal. Malik cabalgaba como un demonio, su rostro una máscara de desesperación. El jeque se había ido, el hombre de negocios se había ido, el vengador se había ido. Solo quedaba el hombre que amaba a la mujer que se estaba muriendo en algún lugar de esa vorágine infernal. «Zaira», gritaba, su voz desgarrada, una y otra vez, aunque sabía que era inútil. El viento le devolvía sus propios gritos, burlándose de su impotencia. Se dejó guiar por el instinto, por una conexión invisible que sentía con ella, una cuerda que había intentado cortar durante 6 años pero que ahora se tensaba, guiándolo a través de la ceguera. No era un plan, no era lógica, era el alma buscando a su otra mitad. Cada segundo que pasaba era una agonía, la imagen de ella, sola y herida, grabada a fuego en su mente. Si moría, una parte de él,
La única parte que había seguido viva en secreto durante todos esos años, moriría con ella. Y ese conocimiento lo impulsaba hacia adelante, más allá del miedo, más allá de la razón, en la búsqueda más desesperada de su vida. Saira flotaba en un limbo de dolor y frío. Breves destellos de conciencia la atravesaban, sensaciones fragmentadas y confusas. Sentía el peso de la arena sobre ella, una presión que le dificultaba respirar. El frío era profundo, una helada que se extendía desde sus extremidades hasta su corazón. Oía un sonido lejano, un grito ahogado que podría ser el viento o una voz humana. Era la muerte que venía a buscarla. Una extraña paz comenzó a invadirla, la resignación del final. Había luchado, había intentado ser libre, pero el destino, o quizás la obsesión de Malik, había sido más fuerte. Cerró los ojos en su mente, preparándose para el final, cuando el sonido se hizo más claro, más cercano. Era una voz. Una voz que gritaba su nombre con una angustia que parecía desgarrar el propio tejido de la tormenta. Una parte de ella, la que todavía se aferraba a la vida, reconoció esa voz y luchó por emerger de la oscuridad que la envolvía. Era él. Malik la estaba buscando. Fue un destello de tela blanca, casi completamente cubierta por la arena, lo que captó su atención. Se lanzó de su caballo antes de que éste se detuviera por completo, cayendo de rodillas en la arena. ¡Saira!, gritó, su voz rota. Comenzó a cavar con sus propias manos, con una ferocidad animal, apartando la arena que la cubría. Sus dedos encontraron su brazo, frío, terriblemente frío. El pánico se apoderó de él, un terror tan absoluto que lo dejó sin aliento. La desenterró por completo, apartando la arena de su rostro pálido e inmóvil. Había una herida en su sien, de la que manaba un hilo de sangre que se mezclaba con la arena. Acercó su rostro al de ella, buscando desesperadamente una señal de vida, un soplo de aire, por débil que fuera. Por un segundo eterno, no hubo nada. Y en ese segundo el universo de Malik se derrumbó. La había matado. Su orgullo, su estúpida y ciega venganza, la había matado. Un sollozo desgarrador se le escapó del pecho, el sonido de un alma rompiéndose. Y entonces, lo sintió. Un suspiro casi imperceptible, un movimiento de aire tan débil contra su mejilla que podría haber sido su imaginación. Pero no lo era. Estaba viva. Apenas, pero viva. Una oleada de alivio tan abrumadora lo recorrió que casi se desmaya. La levantó del suelo acunándola en sus brazos como si fuera la cosa más frágil y preciosa del mundo. Su máscara de frieza no se había roto, se había pulverizado, reducida a polvo por el terror de haberla perdido. Ya no había jeque, solo un hombre temblando, sosteniendo a la mujer que era su principio y su fin. La miró, su rostro cubierto de arena y lágrimas, y la verdad que había negado durante 6 años se manifestó con una claridad brutal. No era obsesión. No era venganza. Era amor. Un amor tan profundo y aterrador que había intentado enterrarlo bajo capas de crueldad, solo para descubrir que al final, era lo único real que le quedaba. La besó en la frente, un beso desesperado, un ruego silencioso al cielo para que no se la llevara. La subió a su caballo con un cuidado infinito, montando detrás de ella para proteger su cuerpo inerte con el suyo. Se quitó su propia túnica y la envolvió con ella, tratando de darle calor, de protegerla del viento que aún rugía a su alrededor. El viaje de vuelta fue un borrón de miedo y oraciones silenciosas. Sostenía su cuerpo flácido contra su pecho, sintiendo el débil latido de su corazón contra el suyo, un ritmo frágil que era el único ancla en su mundo caótico. Le susurraba al oído, palabras incoherentes de arrepentimiento, promesas de que todo estaría bien, que nunca más la dejaría. Cada palabra era una confesión. Cada caricia protectora era una admisión de su fracaso. Había querido romperla, y en su lugar, casi la había destruido. Y al hacerlo, se había dado cuenta de que destruir a Saira era destruirse a sí mismo. Eran dos mitades de un todo, y él, en su arrogancia, había intentado cerrar el vínculo que los unía, sin darse cuenta de que se desangraría en el proceso. Una vez, dentro de la seguridad relativa de la tienda, la depositó suavemente sobre el diván, sobre las sedas y los cojines que antes habían sido símbolos de su prisión. Corrió a buscar agua y paños limpios, sus movimientos urgentes y torpes.
Con manos que temblaban incontrolablemente, comenzó a limpiar la herida de su sien, a quitar la arena de su rostro, de su cabello. Sus manos, las mismas que había jurado que nunca la tocarían con afecto, ahora la cuidaban con una ternura desesperada. Cada toque era una disculpa, cada gesto un acto de penitencia, la observaba respirar, cada inhalación y exhalación un milagro que no merecía. Vio los moratones que comenzaban a formarse en su piel, el corte en su frente, y cada marca era una acusación, un testimonio de su crueldad. El hombre que había planeado una humillación eterna ahora solo anhelaba una cosa, su perdón. Pero ¿cómo podría perdonarlo ella? ¿Cómo podría perdonarse él a sí mismo? Cuando Zaira finalmente comenzó a removerse, un gemido suave escapando de sus labios, Malik se arrodilló a su lado. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados al principio, y luego se fijaron en él. Vio la confusión en ellos, el dolor, y luego, un destello de miedo. Ese miedo fue la daga final en su corazón. Se inclinó hacia adelante, su frente tocando la de ella, y las palabras brotaron de él, un torrente incontrolable de verdad y arrepentimiento. Lo siento, susurró, su voz rota por los sollozos que ya no podía contener. Zaira, lo siento tanto. La venganza fue una mentira. Una mentira que me conté a mí mismo porque estaba aterrorizado. 6 años, Zaira. 6 años sin ti fueron un infierno. Comprarte fue la única forma que se me ocurrió para traerte de vuelta. Quería castigarte por haberme dejado, pero en realidad me estaba castigando a mí mismo. Casi te pierdo esta noche. Y en ese momento comprendí que prefiero morir yo a que te pase algo. No es obsesión. Es amor. Siempre ha sido amor. La confesión quedó suspendida en el aire, cruda y desnuda. La máscara del jeque había caído para no volver a levantarse jamás. Arrodillado ante ella, con lágrimas surcando su rostro, no era el hombre que la había comprado, sino el hombre que la había encontrado, el hombre que la amaba con una intensidad que casi los había destruido a ambos. Zaira lo miró, y a través del velo de su propio dolor, vio la verdad en sus ojos. Vio al joven que había perdido hacía 6 años, atrapado dentro del hombre endurecido que tenía delante. La tormenta de arena afuera comenzaba a amainar, su furia gastada. Y dentro de la tienda, otra tormenta, una que había durado 6 largos años, también llegaba a su fin. En el corazón del desierto, en medio de los escombros de un plan de venganza, 2 almas heridas se encontraron por fin, despojadas de sus máscaras, enfrentadas a la verdad visceral de que su conexión era más fuerte que el orgullo, más profunda que el dolor, y más poderosa que cualquier intento de negarla. El verdadero viaje, el de la sanación, estaba a punto de comenzar. El silencio que siguió a la tormenta era casi más ensordecedor que su furia. Dentro de la tienda, la única luz provenía de una lámpara de aceite que parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de seda. Malik estaba arrodillado junto a Zaira. Sus manos, normalmente tan firmes y seguras, temblaban mientras limpiaba con delicadeza la herida de su sien. Cada toque era una tortura, un recordatorio de que su orgullo, su estúpida y ciega venganza, la había llevado al borde de la muerte. La vio allí, tan pálida y frágil sobre los cojines que él había destinado a su humillación, y algo dentro de él se quebró de forma irreparable. La fachada del jeque, la máscara de frialdad que había tardado 6 años en perfeccionar, se hizo añicos, cayendo en pedazos a sus pies. Ya no era el hombre que la había comprado ni el hombre que la había rescatado. Era simplemente el hombre que la había destruido, y esa verdad era un peso demasiado grande para soportar. El control que había sido su Dios durante tanto tiempo lo abandonó, dejándolo expuesto y vulnerable en medio del desierto de su propia creación. Con un sollozo ahogado que pareció rasgarle el alma, Malik se desplomó. Cayó de rodillas, su frente tocando el suelo alfombrado junto a ella, en un gesto de absoluta rendición. Las lágrimas, que había reprimido durante 6 largos y solitarios años, brotaron de sus ojos, calientes y amargas. Zaira, susurró, su voz rota, irreconocible. Perdóname. Las palabras salieron a borbotones, una confesión caótica y desesperada que ya no podía contener. La venganza era una mentira. Una mentira que me conté cada día para no volverme loco. Levantó la cabeza, sus ojos oscuros, ahora inundados de un dolor que ella nunca había visto, fijos en su rostro inconsciente. Te compré porque era la única manera.
la única forma retorcida que mi mente herida pudo encontrar para traerte de vuelta a mi vida. Estaba tan aterrorizado por la idea de volver a perderte, tan consumido por el dolor de tu rechazo, que lo convertí en ira. La frialdad era mi armadura, Zaira. Una armadura para protegerme de la verdad, que amarte me hace débil, que sin ti no soy nada. Su confesión continuó, un torrente de 6 años de agonía reprimida. Nunca quise hacerte daño, cada palabra cruel que te dije era una daga que me clavaba a mí mismo. Te dije que nunca te tocaría, y era verdad, pero no por las razones que crees. Era porque si te tocaba, si sentía tu piel contra la mía, toda mi farsa se habría derrumbado en un instante. Se golpeó el pecho con el puño, un gesto de frustración y autodesprecio. Durante 6 años no he podido estar con otra mujer. He intentado olvidarte, Zaira, juro que lo he intentado. He intentado llenar el vacío que dejaste con poder, con riqueza, con distracciones, pero todo era inútil. Tú estabas en cada amanecer, en cada puesta de sol, en cada silencio de mi palacio. Te convertiste en una obsesión, sí, pero no una obsesión de odio. Era la obsesión de un hombre que se ahoga, y solo puede pensar en la única bocanada de aire que le puede salvar. Y esa eres tú. Siempre has sido tú. Se inclinó sobre ella, su aliento tembloroso rozando su mejilla. Perdóname por haberte comprado, perdóname por haberte manipulado, perdóname por haberte hecho daño. Perdóname por amarte de esta forma tan destructiva. Zaira flotaba en una neblina de dolor y confusión. Oía una voz, lejana al principio, pero que se hacía más clara, más cercana. Era la voz de Malik, pero no la voz fría y cortante del jeque. Era una voz rota, empapada en un dolor que resonaba con el suyo propio. Las palabras de su confesión se filtraron en su conciencia, cada una de ellas una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba tratando de resolver. Lentamente, con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, sus párpados se abrieron. La luz de la lámpara la cegueó, con acento agudo por un momento, y luego su visión se enfocó en la figura arrodillada a su lado. Lo vio, no como el monstruo que la había comprado, sino como un hombre destrozado, con el rostro surcado de lágrimas, y la desesperación grabada en cada una de sus facciones. El miedo que había sentido en sus ojos después del rescate estaba ahora a la vista de todos, desnudo y crudo. Y en ese instante, el odio y el resentimiento que habían comenzado a anidar en su corazón se disiparon, reemplazados por una profunda y dolorosa compasión. Con la garganta seca y la voz apenas un susurro, Zaira habló. Malik, él levantó la cabeza de golpe, sus ojos se abrieron de par en par al verla despierta. La esperanza y el miedo lucharon en su rostro. Ella intentó incorporarse, pero un agudo dolor en la cabeza la hizo gemir y volver a tumbarse. Él se apresuró a ayudarla, colocando suavemente un cojín bajo su cabeza. No te muevas, le suplicó, su voz llena de una preocupación genuina. Pero Zaira lo ignoró. Lo miró directamente a los ojos, y por primera vez desde que se reencontraron, fue ella quien tuvo el control. Tú no sabes la verdad, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. No sabes por qué te rechacé hace 6 años. Malik frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Me humillaste delante de todos. Me dijiste que nunca podrías amar a alguien como yo. La amargura de ese recuerdo todavía estaba fresca en su voz, una herida que nunca había cicatrizado. Dije lo que tenía que decir para salvarte la vida, replicó Zaira. Y la verdad, guardada durante tanto tiempo, finalmente salió a la luz. Un hombre, un rival de tu familia, se me acercó. Me amenazó. Me dijo que si no te dejaba, si no te humillaba públicamente de una forma que te hiciera odiarme para siempre, te mataría. Tenía pruebas de que podía hacerlo. Me describió cómo lo haría, Malik, con detalle. El horror se apoderó del rostro de Malik mientras la escuchaba, la comprensión amaneciendo lentamente en sus ojos. Te rechacé porque te amaba, continuó Zaira, las lágrimas ahora corriendo por sus propias mejillas. Fue la decisión más difícil de mi vida. Cada día de estos 6 años ha sido una tortura, viviendo con ese secreto, sabiendo que me odiabas por algo que hice para protegerte. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Mi sacrificio no fue en vano si te mantuvo con vida, pero me destruyó por dentro,
Y luego, descubrir que habías pasado todo este tiempo planeando cómo hacerme daño. Fue como morir por segunda vez. La revelación de Saira golpeó a Malik con la fuerza de un huracán, barriendo los cimientos de su realidad. Su venganza, su obsesión, los 6 años de amargura, todo se había construido sobre una mentira, sobre un trágico y devastador malentendido. No había sido traicionado, la había obligado a sacrificar su amor por él, la mujer a la que había castigado era la misma que le había salvado la vida, un nuevo tipo de agonía, más profunda y afilada que cualquiera que hubiera conocido, lo atravesó. El peso de su crueldad, ahora visto bajo la luz de su sacrificio, era insoportable. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos y desgarradores. No había vengado su honor, había profanado su amor. Había tomado el mayor acto de amor que alguien había hecho por él, y lo había retorcido hasta convertirlo en un arma para destruirla. La magnitud de su error era tan vasta como el desierto que los rodeaba. En medio de su desolación, sintió una mano suave en su brazo. Saira, a pesar de su propio dolor y debilidad, se había inclinado hacia él. Lo miró, y en sus ojos no había rastro de triunfo ni de reproche. Solo había una tristeza infinita y un amor que, milagrosamente, había sobrevivido a todo. «Te perdono, Malik», susurró ella. Él la miró, incrédulo. «¿Cómo?», logró decir. «¿Cómo puedes perdonarme después de todo lo que te he hecho?». Ella le ofreció una débil sonrisa. «Porque entiendo el dolor. Y porque elijo el amor por encima de la venganza. He vivido con el veneno de un secreto durante 6 años. No voy a vivir el resto de mi vida con el veneno del rencor». Sus palabras fueron un bálsamo y una sentencia. Un bálsamo para su alma herida, y una sentencia para el hombre que había sido. En ese momento, Saira no solo le ofreció el perdón, le ofreció la redención. Le ofreció un camino para salir de la oscuridad que él mismo había creado, y al hacerlo, reclamó su poder, no con ira, sino con una gracia que lo dejó sin palabras. Malik aceptó su perdón como un hombre sediento acepta el agua. Se aferró a su mano, llevándosela a los labios y besándola con una reverencia que nunca antes había mostrado. «No te merezco», susurró contra su piel. «No merezco tu amor, ni tu perdón». Saira apretó su mano con la poca fuerza que tenía. «Quizás no», respondió ella suavemente, «pero lo tienes. Y ahora depende de ti decidir qué harás con él». Esa noche, la tienda en el desierto dejó de ser una prisión. Se convirtió en un santuario, un lugar de confesión y sanación. No hubo más mentiras, no hubo más máscaras. Solo 2 almas heridas, despojadas de sus armaduras, aprendiendo a verse de nuevo. Malik la cuidó durante toda la noche, cambiándole el vendaje, dándole de beber, velando su sueño con una devoción que era casi dolorosa de presenciar. Cada gesto era una disculpa silenciosa, una promesa de que nunca más le haría daño. Estaba aceptando ser vulnerable, aceptando ser amado, aceptando ser salvado por la mujer a la que había intentado destruir. Cuando el sol comenzó a pintar el horizonte con tonos rosados y dorados, Saira se despertó sintiéndose más fuerte. Se encontraron las miradas a través de la suave luz del amanecer, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. La tormenta había pasado, tanto fuera como dentro de sus corazones. Más tarde esa noche, bajo la atenta mirada de 1.000.000 de estrellas, su matrimonio comenzó de verdad. No fue la unión forzada de un captor y su cautiva, sino la unión voluntaria de 2 supervivientes. Su primera noche juntos no fue una explosión de pasión reprimida, sino un acto de reverencia. Cada caricia era una pregunta, cada beso una respuesta. Fue lento, tierno, un redescubrimiento de cuerpos que sus almas nunca habían olvidado. La obsesión violenta que había amenazado con consumirlos se había transformado en una intimidad sagrada, llena de promesas susurradas en la oscuridad. La justicia no llegó a través de una celda o un castigo, sino a través de la verdad desnuda y la redención mutua. En el silencio del desierto, Malik la sostuvo entre sus brazos, su corazón latiendo al unísono con el de ella. «Te amo, Saira», le dijo, y esta vez, las palabras no estaban manchadas de dolor ni de ira. Eran puras, claras y verdaderas. No por compra, no por obligación. «Te amo por libre elección». Saira le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Y yo te amo a ti, Malik. No por miedo, ni por deber. Te amo porque, incluso en tu oscuridad, nunca dejé de ver tu luz».
Se quedaron así, abrazados, mientras el mundo despertaba a su alrededor, sabiendo que su historia no había terminado en el altar, sino que acababa de empezar en esa tienda, en medio de la nada. Habían salido de la tormenta no solo vivos, sino renacidos, con la comprensión de que el amor verdadero no es posesión, sino liberación. Y por primera vez en 6 largos años, ambos eran finalmente libres. Si crees que nadie merece ser comprado, traicionado o destruido por la obsesión de otra persona, y que la redención es posible cuando elegimos la verdad por encima de la venganza, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más historias sobre obsesión, manipulación, supervivencia y redención. Gracias por acompañarnos en este viaje. El amanecer que rompió la oscuridad del desierto no solo trajo la luz del día, sino también una claridad devastadora que lo cambió todo. Dentro de la tienda, que ya no era una prisión sino un nido improvisado de verdades crudas, Zaira y Malik comenzaron el lento y doloroso proceso de reconstrucción. Él no se apartó de su lado, atendiendo sus heridas con una delicadeza que desmentía al hombre que, apenas unas horas antes, la había tratado como un objeto. Cada vez que sus miradas se cruzaban, no había palabras, solo un entendimiento silencioso y abrumador. La conspiración de 6 años, aquel plan perfecto de venganza y obsesión, no había sido desmantelado por la policía, ni por la tecnología, ni por ninguna fuerza externa. Había sido pulverizado por una simple verdad, susurrada en la oscuridad por una mujer al borde de la muerte, y por la confesión de un hombre que finalmente admitió que su odio no era más que el grito desesperado de un amor aterrorizado. La tormenta había pasado, llevándose consigo las máscaras, las mentiras y el orgullo, dejando solo a 2 personas desnudas en su vulnerabilidad, enfrentadas a la monumental tarea de perdonar, no solo al otro, sino a sí mismos. El proceso de curación para Zaira fue un camino arduo, un laberinto de emociones contradictorias, que tuvo que navegar día tras día. La revelación de la verdad le había traído una extraña paz, la redención de saber que su sacrificio no había sido en vano, pero el trauma de haber sido observada, manipulada y comprada, no desaparecía con una confesión. Durante semanas, se despertaba en mitad de la noche, el corazón latiéndole con fuerza, con la sensación de que unos ojos invisibles la seguían vigilando. Miraba a Malik, dormido a su lado, y veía en él a 2 hombres a la vez. El joven que había amado con toda su alma, y el monstruo que había pasado 6 años planeando su humillación. Aceptar que eran la misma persona, era el nudo más difícil de desatar. Encontró su redención, no en el olvido, sino en la aceptación. Aceptó que el dolor era parte de su historia, pero se negó a permitir que definiera su futuro. Cada día que elegía confiar en Malik, cada vez que le permitía acercarse y cuidar de ella, era un acto de valentía, una pequeña victoria en la guerra por recuperar su propia alma. Para Malik, la transformación fue total y absoluta. El hombre frío, calculador y vengativo que había construido con tanto esmero durante 6 años, se desvaneció esa noche en el desierto, reducido a cenizas por el terror de perderla. Eligió, conscientemente, abandonar esa identidad. Se despojó de su armadura de poder y control, y por primera vez en su vida adulta, se permitió ser vulnerable. Se abrió a Zaira de una manera que nunca creyó posible, compartiendo con ella no solo sus remordimientos, sino también sus miedos más profundos. El miedo al abandono, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que su amor fuera tan intenso, que solo pudiera expresarse a través de la posesión. Dejó de ser el jeque que dictaba sentencias, y se convirtió en el hombre que escuchaba, que aprendía, que pedía perdón no una, sino 1000 veces, con cada gesto, con cada palabra. Descubrió que la verdadera fuerza no residía en el control, sino en la rendición. En rendirse al amor, en rendirse a la posibilidad de ser herido, en rendirse a la mujer que le había enseñado que el perdón es el acto de poder más grande que existe. Juntos comenzaron a reconstruir sus vidas, no sobre las ruinas del pasado, sino sobre un nuevo cimiento de honestidad brutal. Malik le entregó la caja de cuero que contenía los informes del investigador privado y los documentos financieros. Se la dio no como una prueba más de su traición, sino como un acto de total transparencia, entregándole el poder que una vez había usado contra ella. Pasaron horas revisando aquellos papeles, y cada página era una herida que abrían de nuevo para poder limpiarla y cerrarla correctamente. Él le explicó los detalles de su plan, la lógica retorcida que lo había impulsado, y ella le contó la historia de sus 6 años de soledad, el peso del secreto que la había asfixiado. Lloraron juntos, por el tiempo perdido, por el dolor innecesario,
por los malentendidos que casi los destruyen. Y en ese proceso, forjaron una comprensión tan profunda el uno del otro, que su conexión se volvió inquebrantable. Entendieron que su amor no era un cuento de hadas, sino una historia de supervivencia, y eso lo hacía infinitamente más valioso. Saira se convirtió en mucho más que la esposa del jeque, se convirtió en su conciencia, en su ancla, en su igual. Su historia, aunque conocida solo por unos pocos, se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de los muros del palacio. Se transformó en un símbolo de redención, la prueba viviente de que la obsesión más oscura puede ser transmutada en el amor más puro cuando ambas personas eligen el perdón por encima del orgullo. Ya no caminaba por los pasillos dorados como la mujer que había sido comprada, sino como la mujer que había liberado a su rey de su propia prisión. Su presencia era un recordatorio constante de que la verdad, por dolorosa que sea, es la única fuerza capaz de sanar. Reconstruyó su vida, no como una víctima que había sobrevivido, sino como una mujer que había conquistado su propio destino, demostrando con su dignidad y su fuerza, que nadie puede ser destruido por la obsesión de otro, cuando elige enfrentarla con la verdad y el corazón abierto. Aquella noche en el desierto, cuando le levantaron el velo rojo y Saira vio el rostro de Malik, creyó estar perdida, comprada, poseída por la mano de la venganza. Pero cuando la tormenta casi la mata y Malik la rescató con una desesperación que rompió toda máscara de frialdad, comprendió una verdad más profunda, que la obsesión disfrazada de venganza es solo amor desesperado gritando por ser reconocido. Que 6 años de cuidadosa planificación no eran una preparación para destruir sino para traer de vuelta. Que el hombre que la compró como mercancía era en realidad prisionero de sus propios sentimientos desde hacía 6 años. Y cuando Malik cayó de rodillas ante ella y confesó que la compra fue una mentira, que la obsesión era amor, que ella era su dueña desde el primer día, Saira, viuda de su propio luto, renació como esposa por elección. Y en el oscuro desierto, bajo las estrellas, aprendió que una conspiración de amor siempre será expuesta por la verdad. Que nadie puede ser comprado para olvidar o destruir a quien realmente ama. Que las máscaras de frialdad siempre se desmoronan ante la verdad. Y que la redención siempre es posible cuando ambos eligen el perdón, por encima de la venganza. Porque al final, no fue el dinero lo que los unió. Fue la verdad, susurrada en la oscuridad. Tú eres mío y yo soy tuya, no por compra, sino por libre elección. Si crees que nadie merece ser comprado, traicionado o destruido por la obsesión de otra persona, y que la redención es posible cuando elegimos la verdad por encima de la venganza, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más historias sobre obsesión, manipulación, supervivencia y redención. Gracias por acompañarnos en este viaje.